fíjense, nos habíamos quedado en que, en la explicación de la duración. Ahora, ¿para qué se hace la duración si la duración no tiene mucha explicación? O sea, no es buena explicando cuándo recupero yo la inversión. Y esto tiene también una connotación adicional que yo voy a decir aquí. Entonces, no se detiene ahí porque yo necesito la duración para calcular el riesgo de precio. Y el precio, el análisis no se ha terminado, ¿no? Yo tomo la duración y si yo descuento la duración un semestre, o sea, si yo tomo el valor de la duración, que es la D, y la descuento un solo semestre, entonces eso me da un elemento que también Marco le llamó duración ajustada, ¿no? O la adjusted duration, ¿no? Porque el tipo hablaba en inglés, ¿no? Entonces eso se le llama duración modificada o duración ajustada en español. ¿Ok? Y su fórmula es esta. Y esa es la fórmula del riesgo de precio. ¿Ok? Sin embargo, el riesgo de precio también tiene un errorcito, ¿no? Ya vamos a ver. Fíjense que si yo tomo este valor, que es el valor de la duración ajustada, 3,9008 años, ¿ok? Y lo descuento un semestre, me da 3,6800, ¿no? Entonces eso significa que el riesgo de precio es 3,68. ¿Qué significa eso, no? En términos prácticos significa que si el rendimiento de este bono, que es 12, pasa a ser 13, el precio debería ser 100 más 3,68. O sea, debería ser 103,68. ¿Ok? Y si el rendimiento cae a 11, ¿ok? Perdón, si el rendimiento cae a 11, el precio debería ser 103,68. Y si el rendimiento sube a 13, ¿ok? Entonces el precio debería ser 100 menos 3,68, o sea, 96,32%. ¿Ok? Entonces, sin embargo, ustedes se acuerdan por lo que hicimos, que cuando el rendimiento era 13, el precio era 96,4056, ¿no? ¿Ok? Y que cuando el rendimiento es 11, el precio es 103,7688. O sea que esto no me está dando bien. ¿Ok? Y eso tiene también una explicación. ¿Ok? Sin embargo, este es el cálculo del riesgo de precio, ¿no? Esto se usa mucho en finanzas. ¿Ok? Cuando se calculan los riesgos de precio en los bonos, se calcula la duración ajustada. Cuando se calculan los riesgos de precio de una cartera, por ejemplo, de una cartera de crédito, también el riesgo de precio sería este, ¿ok? Sería la duración ajustada. ¿Ok? Y bueno, sin embargo, no es una medida muy exacta, ¿no? Porque de hecho, fíjense que es homogénea tanto arriba o hacia abajo, ¿no? Y lo que representa la duración ajustada es la pérdida o la ganancia que ocurre si el rendimiento cambia, ¿ok? En 1%, ¿no? O sea, que es el riesgo que el precio baje por un cambio en la tasa de rendimiento. Eso es lo que es la duración ajustada. Y en realidad es como si fuera la primera derivada del bono. ¿Ok? Primera derivada de los flujos de cada año. ¿Ok? Y bueno, o podríamos decir que también la elasticidad del bono. ¿Ok? Y lo vemos como un economista, ¿no? Entonces, bueno, si yo lo calculo para el bono que rinde 11, entonces la duración ajustada cambia. ¿Ok? Ya no es 3,68, es 3,7190. O sea que aquí también está pasando que cuando el precio es muy alto, el precio es mayor que 100, el rendimiento el riesgo se eleva, ¿no? ¿Ok? Eso pasa. ¿Ok? Y que cuando lo calculo para el 13, entonces el riesgo me da menor, ¿no? En lugar de 3,68 me da 3,6412, ¿no? ¿Ok? Y eso significa que cuando el precio es menor, el riesgo es menor. ¿Ok? Eso es lo que me da esta duración que yo llamo duración ajustada, que es el riesgo de precio, ¿no? Ahora, esto no da exacto, ¿no? Y no da exacto por una razón muy sencilla, ¿no? Que ya vamos a ver también. ¿Ok? Esta es la tabla completando el asunto, ¿no? O sea, este sería cuando el precio es 100, las tres tasas son iguales, la duración me da 3,9008, ¿ok? Y la duración ajustada me daría 3,68. Cuando el precio es 96,4056, ocurre lo mismo que el cupón es 12, el rendimiento corriente 12,45, el rendimiento 13, ¿ok? Por lo cual el cupón es la menor de las tasas y el rendimiento del vencimiento es la mayor de las tasas. La recuperación es más rápido,
y el riesgo de precio es menor. ¿Ok? Y cuando el precio es más alto, 103,7688, cuando pago prima, entonces el cupón es la menor de las tasas, el rendimiento del vencimiento es la menor de las tasas. ¿Ok? Y se repite el comportamiento de que el cupón es mayor que rendimiento corriente mayor que rendimiento del vencimiento. ¿Ok? La duración es un poco mayor, el periodo de recuperación de inversión es mayor porque el precio es mayor y porque el rendimiento es menor. Y el riesgo de precios es mayor, porque estoy pagando un precio mayor, y porque mi rendimiento es menor. ¿Ok? Eso es lo que está pasando aquí. ¿Ok? Ahora, ¿hasta qué punto es cierta la duración ajustada como medida? ¿No? El precio del bono, que rinde 13, ¿ok? Eh, eh, me daba 96,4056 y no 96,32 como dice la duración ajustada. ¿Ok? Por lo que estamos sobreestimando ese precio en 856 milésimas. ¿Ok? Y cuando el bono rinde 11, ¿ok? El precio es 103,7688 y no es 103,78. ¿Ok? Por lo cual ahí estaríamos subestimando el riesgo, el precio en 888 milésimas. ¿Ok? Y además de eso, esto no es simétrico, ¿no? O sea, fíjense que eh, gano más aquí que lo que pierdo aquí. ¿Ok? O sea, que no es simétrico, ¿no? Esto es 856 milésimas, esto es 888 milésimas. No es simétrico, ¿ok? Porque el comportamiento es logarítmico, como todas las tasas de interés. ¿Ok? Y hay un error de medición. Ese error de medición ocurre, ¿ok? Porque lo que está ocurriendo es que hay una convexidad en la función del bono. Si yo lograra derivar la función del bono, si yo tuviera los elementos geométricos para poder calcular la función del bono, la función del bono sería esta curva. ¿Okay? Por eso es que es convexa la curva del bono. Una curva convexa contra el origen, ¿no? Yo estoy graficando aquí precios en este eje y rendimientos en este eje. ¿Okay? Y esta sería la función del bono, ¿okay? Suponiendo que la variable independiente es el rendimiento y la variable dependiente es el precio, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y lo que yo estoy haciendo es que yo estoy calculando la duración ajustada, que es la primera derivada, ¿okay? En un determinado punto, ¿no? O sea que si el punto es este, que es 100, ¿okay? Esta es la primera derivada, o sea, la duración ajustada. Entonces, cuando yo lo hago, ¿okay? Con la primera derivada, el error de estimación está aquí, ¿okay? En suponer que el bono se comporta de verdad como esta línea recta, que es la primera derivada, y no como la función propiamente dicha, ¿no? Y por eso es que hay un error de 856 milésimas aquí y de 888 milésimas acá. ¿Okay? Porque yo estoy calculando como si el bono se comportara como esta línea recta y no como la función propiamente dicha. Cuando yo averiguo cómo se comporta de verdad es porque estoy calculando los flujos de caja descontados, ¿okay? Que es lo que me daría en el verdadero precio. ¿Okay? Y eso también es la razón por la cual la duración ajustada solamente funciona para tramos muy pequeños, ¿okay? De variación de tasa de interés. O sea, 1% hacia arriba, 1% hacia abajo, medio por ciento hacia arriba, medio por ciento hacia abajo. Cuando tenemos un 2%, ya la duración ajustada no es un buen indicador, ¿okay? Porque empezamos a entrar dentro de este rango de error, ¿okay? Que me complica mucho la observación. Pero sí pasa una cosa curiosa, ¿no? Y que es lógica, ¿no? Que el mayor error ocurre cuando el precio es 100, porque 100 es el precio en el cual la curva hace la convexidad. ¿Okay? Cuando el precio es mayor que 100, ¿okay? La primera derivada se va pareciendo cada vez más a la función, ¿okay? Por lo cual en precios mayores que el 100, ¿okay? El error es menor, ¿okay? Se va comportando mucho más parecido a una línea recta, ¿okay? que a una función logarítmica. ¿Okay? Y de la misma manera, cuando el precio se aleja de 100, se va acercando a 0. ¿Okay? Entonces, la primera derivada se va pareciendo más a una línea recta. ¿Okay? Perdón,
la función se va pareciendo más a una línea recta, por lo cual se parece mucho más a la derivada, ¿ok? Y ahí el error disminuye, pues, ¿ok? Y esa es la razón por la cual se usa mucho el rendimiento, la duración ajustada como un indicador del riesgo de precios del bono, ¿ok? Porque no siempre vamos a comprar bonos al 100%, pues, ¿ok? Siempre los compramos o a prima o a descuento, por lo cual la duración ajustada puede ser un buen indicador, ¿ok? Vamos a regresar un poquito a la lámina hacia atrás para poder este, decir las cosas que están dichas aquí, ¿no? ¿Ok? Fíjense, estamos diciendo que la duración es siempre un valor medido en términos de tiempo. Esto es una de las cosas que ocurre también con esta fórmula. Esta fórmula no es como la ecuación de cambio, ¿ok? Que no tiene ningún sentido ni matemático ni físico. Esto tiene un sentido matemático y físico, porque de hecho cuando yo calculo la duración, eso me da en años. Cuando yo calculo el riesgo de precio, me da en tanto por ciento. ¿Ok? Por lo cual la fórmula tiene sentido matemático. ¿Ok? Aunque no funcione muy bien, tiene sentido matemático. Es mejor que la, que la bendita ecuación de cambio, ¿ok? Que usamos mucho los economistas. Entonces, la duración siempre me da un valor en periodo de tiempo, que como dije, es un valor teórico. La duración modificada indica la variación porcentual en el valor del activo por cada variación de un punto porcentual en el tipo de interés. Mejor no usar más de 1% porque el error que da la convexa es monstruoso. Entonces no es buena idea usar eso. Y por esa razón, a mayor duración, mayor sensibilidad del activo a las variaciones del tipo de interés, por lo cual si yo compro un bono de muy largo plazo, ese bono va a variar mucho, ¿ok? De precio con las variaciones del tipo de interés. O sea que cuando a mí me interesa acentuar el riesgo, ¿ok? Me interesa más un bono de largo plazo que un bono de corto plazo. ¿Ok? Y bueno, y la duración modificada mide exactamente la sensibilidad del bono, ¿no? Una suerte de elasticidad del bono, ¿ok? A elasticidad precio a la tasa de interés. ¿Ok? El valor de la duración siempre me va a dar positivo, ¿ok? Nunca hay duraciones negativas. ¿Ok? Ese valor positivo de la duración modificada se tiene que interpretar en el sentido más frecuente, ¿no? Variación del valor del activo en sentido contrario al de la variación del tipo de interés. Si el interés sube, el precio baja. Si el interés baja, el precio sube. ¿Ok? La medida de sensibilidad que da la duración modificada solo es precisa para pequeñas variaciones en tipo de interés. Por eso que les dije, más de 1% es arriesgarse a que el indicador de una cosa que no es. ¿Ok? Puesto que la derivada solo mide el efecto de variaciones infinitesimales, ¿no? ¿Ok? Y aquí está otro de los elementos por los cuales los austríacos no nos gustan las matemáticas, porque ninguna función en economía es continua, por lo cual ninguna función en economía es derivable. Cuanto más curva sea la función de variación del activo, ¿okay? Menos válida será la medida de la duración para indicar la volatilidad exacta del activo. ¿Okay? Cuando la convexidad es mayor, ¿okay? Yo tomo un riesgo muy grande usando los indicadores de duración y duración ajustada. ¿Okay? Y la segunda derivada del valor del activo con respecto al tipo de interés mide la forma de la curva y eso es lo que se denomina convexidad. ¿Okay? O sea que la segunda derivada es la que me va a decir cuán convexa es la curva. ¿Okay? Y bueno, ahí está el grafiquito otra vez. ¿Okay? Eso significa que cuando yo tengo un bono con prima, tengo más riesgo de precio. Cuando tengo un bono de descuento, tengo menos riesgo de precio. Y eso les explica una cosa muy importante, ¿no? Fíjense que cuando se sacaron los bonos de PDVSA, se sacaron con prima, ¿no? ¿Okay? Y la gente los compraba, ¿okay? Creyendo que eso era una gracia, ¿okay? Y sobre todo porque el gran vendedor de esos bonos era Chávez, ¿okay? Que le decía a la gente que compraran esos bonos porque eso eran las acciones de PDVSA, ¿no? Y eso no era una acción, era un bono con prima y ya ustedes se fijaron que cuando yo compro un bono con prima estoy comprando una pérdida a futuro, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y esta gente se arriesgó, tomó un riesgo altísimo, ¿okay? Porque estaban comprando un bono con prima, ¿okay? Y bueno, y obviamente perdieron, ¿okay? O sea, a fecha de hoy han perdido, ¿no? Porque el bono no se ha pagado, ¿okay? Tiene suspendidos los pagos, ¿okay? Y, y bueno, vamos a ver si lo pagan, ¿okay? ¿Ok? Entonces eso pasa aquí, ¿no? Fíjense, y la explicación de por qué tengo más riesgo está aquí muy clara, ¿no?
fíjense, si la variación de la tasa de interés es igual, ¿ok? ¿Ok? Aquí se pierde menos que lo que se pierde aquí, ¿ok? O se gana menos de lo que se gana aquí, ¿no? Y acuérdense que el riesgo es la posibilidad de ganar más o perder más, ¿ok? Por lo cual esto es más riesgoso que esto, ¿ok? O sea que los bonos con prima tienen más riesgo que los bonos con prima, ¿ok? Y eso lo tienen que tomar en cuenta cuando ustedes van a comprar bonos, ¿ok? Pues, a veces uno hace estas cosas sin saber de números y los números le dicen a uno si está cometiendo un riesgo alto o está haciendo un riesgo bajo. Fíjense cómo se relacionan la duración y la duración modificada con los elementos del bono, ¿no? Con la tasa del cupón la duración es inversa y la duración ajustada también. O sea que mayor tasa del cupón, menos duración, mayor tasa del cupón, menos riesgo. ¿Ok? El rendimiento también es inverso. Mientras mayor el rendimiento, menos duración, ¿ok? Y menos riesgo. ¿Ok? Y con el precio es directo, ¿no? Mientras más precio, mayor duración y mayor duración ajustada, mientras menos precio, menor duración y menos duración ajustada. Y con la amortización es inverso, ¿no? O sea, mientras más largo es el plazo del bono, ¿ok? La duración será mayor. ¿Ok? Y, perdón, con el número de amortizaciones, ¿ok? También es inverso, ¿no? O sea, si yo aumento el número de amortizaciones, la duración disminuye y el riesgo disminuye. Eso lo vamos a ver ya de seguida, ¿no? ¿Ok? Porque el bono que sigue se llama en inglés sinking fund, ¿ok? O bonos de amortización, ¿ok? O sea, este es un bono que amortiza el capital en varios pagos, ¿no? Y supongamos que tenemos un bono muy parecido a los bonos anteriores, ¿no? O sea, que es un bono que tiene cupón 12%, anual pagadero semestral, ¿ok? Que vence en 5 años, ¿ok? Pero sus amortizaciones no son una sola al vencimiento, sino que tiene 5 amortizaciones, ¿ok? En los semestres 6, 7, 8, 9 y 10. Las 5 amortizaciones son iguales y consecutivas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calcula eso, no? ¿Ok? Yo tomo los, los, los eh, ¿cómo se llama? Los cupones muy parecidos al del primer bono, ¿ok? Hasta el semestre 5, me voy a recibir 6, 6, 6, 6 y 6. ¿Ok? En el primer pago, semestre 6, ¿ok? Yo voy a recibir 6 de intereses porque el bono tiene un valor nominal de 100. ¿Ok? Pero voy a recibir la primera amortización, que es un quinto de 100. ¿No? O sea que recibo 20 de capital y 6 de intereses. ¿Ok? Entonces, una vez que yo recibo estos 20, ¿ok? A mí me queda 80% del valor del bono. ¿Ok? Por lo cual, ahora no voy a recibir 6, sino que voy a recibir sobre la base de 80, 4,8 de intereses y 20 de capital. ¿Ok? Al recibir estos 20, entonces habré recibido 40, a algunos le quedan 60. ¿Ok? 60 por 0,12 entre 2 me da 3,6. O sea que yo recibo 3,6 de intereses más 20 de capital. ¿Ok? Porque me están amortizando en 5 pagos de 20, los 100, en lugar de amortizarme en un solo pago de 100 al final. Entonces aquí recibo 23,6. Al recibir estos 20, a mí me quedan 40. ¿Okay? 40 por 0,12 entre 2 me da 2,4, por lo cual los intereses son 2,4. ¿Okay? Y el monto de capital son 20. ¿No? Entonces yo recibo 22,4 en el semestre 9. ¿Okay? Al recibir estos 20, a mí me quedan 20 de capital del bono, por lo cual recibo intereses sobre la base de 20, 0,12. ¿Okay? Entre 2, por lo cual recibo 1,2 de intereses y los 20 de capital. Entonces mis flujos son 6, 6, 6, 6, 6, 26, 24,8, 23,6, 22,4 y 21,1. Entonces fíjense, aquí, ¿ok? Descuento los flujos, los 5 primeros descuentos son iguales a los del primer bono que hicimos, pero aquí empieza a variar, ¿no? Porque esto es 26 entre 1 más 0,12 entre 2, ¿ok? Elevado a la 6, y eso me da 18,3290. ¿Ok? Este sería 24,8
dividido entre 1 más 0,12 entre 2 elevado a la 7. Y eso me da 16,4934. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo sumo estos flujos de caja, eso me da 100, porque yo estoy pagando 100. Por lo tanto, el cupón es 100, el rendimiento corriente es 100 y el rendimiento del vencimiento es 100. Sin embargo, fíjense lo que pasa aquí, ¿no? Ahí no están los cálculos, no puede ser. O sea que también ahí tengo que hacer un arreglo en la lámina. Fíjense, si yo le añado, o sea, si yo calculo aquí, la duración, multiplicaría cada uno de estos valores por n, conseguiría la otra columna, ¿no? Y si yo divido el valor de ese flujo entre 100, por 2, eso me daría una duración mucho menor que el primer bono, que el segundo bono y que el tercer bono. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo 5 amortizaciones de a 20. Entonces eso reduce la duración y reduce el riesgo de precio. Y de la misma manera, si el bono tiene las amortizaciones en los semestres 2, 4, 6, o 2, 4, 6, 8 y 10, no 5, no 6, 7, 8, 9 y 10, sino que se anticipan las amortizaciones. Fíjense cómo sería el cronograma de pago, ¿no? Yo primero recibo 6 de intereses, y aquí 20 de capital, 6 de intereses. Aquí recibo 4,8 de intereses, 20 de capital y 4,8 de intereses, y 3,6 de intereses, aquí 20 de capital y 3,6 de intereses, aquí 2,4 de intereses, aquí 20 de capital y 2,4 de intereses, aquí 1,2 de intereses, y aquí 20 de capital y 1,2 de intereses, ¿no? Entonces, si calculo los flujos de caja descontados, me sigue dando 100, por lo cual recupero el mismo monto que invertí a la tasa del 12%, por lo cual las tres tasas siguen siendo iguales. Pero si yo calculo los flujos de caja descontados por N, este valor me va a dar menor, que los tres anteriores, bueno, que los 4 anteriores, y este bono tiene menos riesgo de precio, y tiene recuperación mucho más rápida. Eso es lo que pasa. Ok, y bueno, y el otro elemento, es que hay unos bonos que son bonos de tasa variable, ¿no? Que en inglés se llaman variables. Le puse aquí, esto no es variable en castellano, sino es en inglés, variables. Esos recalculan sus cupones de acuerdo a una fórmula predeterminada, ¿no? Los bonos siempre me dan todas las indicaciones ex ante, por lo cual yo tengo mucho menos incertidumbre con un bono que con una acción. Entonces, bueno, una de las cosas que me dicen es que antes de que se venza el bono que está corriendo, a mí me van a decir cuánto es el bono siguiente, cuánto es el cupón siguiente, ¿no? Entonces, normalmente eso se da de acuerdo a una fórmula, ¿no? Que los bonos de tasa de interés variable tienen una fórmula de cálculo. En Venezuela normalmente se usaba la subasta de cero cupón más tantos puntos. Después se empezó a usar la subasta de TEN más algunos puntos. Hoy en día no se emiten bonos a tasa variable, pero si se emitieran bonos a tasa variable se buscaría una tasa referencial y se le pone una determinada prima, por el riesgo. Entonces, normalmente ese bono uno no sabe nunca cuánto le van a pagar en el siguiente cupón, sino hasta que se está venciendo el cupón que está corriendo, ¿no? Entonces vamos a hacer un caso en el cual tenemos un bono variable con amortización única al vencimiento, igualito que el primer bono, o sea que es bullet o balloon en inglés, y que la fórmula da como resultado 12% para el primer semestre. Se parece mucho al bono del inicio, ¿no? Entonces, si yo hago los cálculos, resulta que yo estoy pagando 100 al inicio, yo el primer cupón recibiré 6, pero yo no sé cuánto voy a recibir en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto, ni en el sucesivamente, y tampoco sé cuánto voy a recibir de intereses en el décimo, pero sé que me van a amortizar el capital al vencimiento. Entonces, fíjense, esto sigue siendo un instrumento de renta fija porque me promete pagos periódicos semestrales.
pero yo no sé cuántos son los montos de esos pagos periódicos. ¿No? A duras penas sé cuánto me van a pagar aquí. ¿Okay? Es más, cuando estén a punto de pagarme este 6, ¿okay? Me van a decir, el siguiente cupón es 8. Entonces ya yo sé que ahí me van a pagar 4. ¿Okay? O el siguiente cupón es 15 y sé que ahí me van a pagar 7,5. ¿Okay? Entonces, esto es una verdad que se va develando en el tiempo. ¿Okay? Eso es lo que es un bono de tasa variable. Y bueno, si nosotros eh, tratamos de calcularle a esto la tasa de rendimiento al vencimiento, me va a decir que no la tengo. O sea, que Excel me va a decir NA, ¿okay? Por lo cual no la puedo calcular. ¿Okay? Entonces, este bono tiene una característica muy particular, ¿no? Un bono de alta incertidumbre. ¿Okay? Pero va a ocurrir una cosa muy curiosa, ¿no? Como su tasa se fija, ¿okay? De acuerdo a una fórmula que hace que el cupón que me van a fijar se parezca mucho a la tasa de mercado del bono. ¿Okay? Entonces, cada semestre el precio va a regresar a 100. ¿Okay? Lo cual hace que este bono tenga menos riesgo de precio que todos los bonos que hemos estudiado. ¿Okay? Y eso es lo que también ratifica que incertidumbre, que es el desconocimiento, ¿okay? No es nunca igual a riesgo, ¿okay? Que es la posibilidad de ganar o perder, ¿okay? Con respecto a una determinada variable. Y aquí la variable es precio. ¿Okay? O sea que el riesgo de precio de este bono es menor que el bono de amortización fija, que el bono de amortizaciones periódicas, ¿okay? Y que todos los bonos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cada semestre regresa tiene el precio y yo puedo volver a recuperar mi inversión al cierre del semestre sin tener que esperar al final. ¿Okay? Por lo cual este bono cumple con la característica de que tiene alta incertidumbre y bajo riesgo. ¿Ok? Y bueno, los bonos además me sirven a mí, ¿okay? Para calcular las curvas de rendimiento. Si yo combino un grupo de bonos similares y relaciono duraciones y rendimientos, ¿okay? Yo puedo encontrar la curva de rendimiento, ¿no? Por eso es que yo tomaría, por ejemplo, los bonos del Tesoro americano, ¿okay? Y pondría aquí el bono del Tesoro de muy corto plazo, de 90 días, y pondría aquí el bono de muy largo plazo, que son 30 años, ¿okay? y, y grafico el rendimiento al vencimiento o la tasa interna de retorno entre la duración. ¿Okay? Entonces eso me daría la curva de rendimiento, ¿no? Que puede ser positiva cuando la tasa del corto plazo es mayor que la tasa, menor que la tasa del largo plazo. ¿Okay? Que puede ser plana cuando ambas tasas son iguales. ¿Okay? Y que puede ser invertida cuando la tasa del corto plazo es mayor que la tasa del corto plazo. ¿Okay? Eso me pasa. Y bueno, y como conclusión general, yo puedo decir que los bonos son contratos a tiempo determinado con flujos que están claramente previstos en términos de tiempo y a veces en términos monetarios. Recuerden que cuando la tasa es variable, no sé cuánto es en términos monetarios, pero sí sé cuánto es el tiempo fijo, por lo cual la renta sigue fija, sigue siendo fija. Los precios y los rendimientos se mueven en sentido inverso. Y si los cupones son fijos, yo puedo afirmar que cuando el precio es 100, las tres tasas son iguales. Cuando el precio es mayor que 100, el cupón es la mayor de la tasa y el rendimiento es la menor. Y cuando el precio es menor que 100, el cupón es la menor de las tasas y el rendimiento es el mayor. ¿Okay? Rendimiento del vencimiento. ¿Okay? Entonces, bueno, con eso sí termina la clase de bono. ¿Okay? Yo voy a hacer unas correcciones en esta lámina y se las mando después de que ponga también las grabaciones. Y bueno, y si tienen alguna pregunta, con gusto. ¿Aló? ¿Hay preguntas? Todo bien por aquí. Ok. Eso no lo he determinado todavía. ¿Ok? Eso podría ser para dentro de 2 semanas.
ahí no lloro. ¿Ok? Eso podría ser dentro de 2 semanas. ¿Ok? Así que yo no estoy tampoco desesperado. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el día miércoles que viene. ¿Ok? El jueves que viene vamos a tener clase a la hora que es. ¿Ok? Yo hoy me quedé un poco más, ¿ok? Porque comenté al inicio cuando estaba